En el principio, no había principio. Solo existía el vacío, un océano negro y absoluto que ni siquiera tenía nombre, porque nadie existía para nombrarlo. Entonces, una voz rompió el silencio eterno. No fue un trueno. Fue más profundo. Fue como si el propio vacío hubiera suspirado después de contener la respiración durante billones de años. Que se haga la luz. Y la luz obedeció. No surgió poco a poco. Estalló. 1.000.000 de soles nacieron al mismo tiempo, desgarrando la oscuridad como una espada de fuego blanco. El vacío gritó de dolor y de alegría. Las tinieblas huyeron a los rincones más lejanos del cosmos, aullando, porque sabían que ya nunca volverían a ser dueñas de todo. Allí, en el centro de la explosión, flotaba él. No tenía forma, porque ninguna forma podía contenerlo. Pero si hubieras podido mirarlo, habrías visto ojos de galaxias girando y una sonrisa que hacía que las estrellas se sonrojaran. Esto está bien, dijo, y su voz hizo que los átomos bailaran. Separó la luz de las tinieblas y les puso nombres, día y noche. Luego extendió las manos y el firmamento se curvó como un lienzo infinito. Que haya un cielo arriba y un mar abajo, ordenó. Y el cielo se levantó como un techo de cristal azul, mientras las aguas se hundían, rugiendo, formando océanos que aún hoy siguen soñando con volver a subir. El primer día terminó con un suspiro de satisfacción. Pero él no había terminado. Ni de lejos. Porque aún faltaba lo mejor y lo más peligroso. El segundo día amaneció sin sol ni luna, porque aún no habían sido creados. Solo había luz pura, luz que no necesitaba fuentes, luz que era pensamiento hecho visible. Él miró el firmamento recién nacido, aquel vasto domo azul que separaba las aguas de arriba de las aguas de abajo, y decidió que no era suficiente. No quería un techo vacío. Quería que cantara. Que las aguas de abajo se reúnan en un solo lugar, pronunció, y los océanos obedecieron con un rugido que hizo temblar el firmamento. Las aguas se arremolinaron, se retorcieron, se apilaron en montañas líquidas y luego cayeron en cuencas profundas. Donde antes solo había un caos acuoso infinito, ahora surgían continentes desnudos, rocas negras y humeantes que aún ardían con el recuerdo del primer estallido de luz. Y a esas tierras secas las llamó tierra. Al gran reunirse de las aguas lo llamó mares. Miró lo que había hecho y dijo, está bien. Pero su voz tenía un matiz nuevo, casi imperceptible. No era solo aprobación, era anticipación. Porque ahora venía la parte verdaderamente peligrosa. Ahora iba a llenar la tierra de vida. Y la vida, él lo sabía mejor que nadie, nunca obedece del todo. De pronto, el suelo comenzó a temblar. No era un terremoto común. Era como si la misma roca estuviera respirando por primera vez. Del centro de la tierra seca brotaron verdes destellos. Hierba. Hierba que crecía a velocidad imposible, cubriendo llanuras enteras en cuestión de instantes. Luego vinieron los árboles, cedros colosales que rasgaban las nubes con sus copas, higueras cargadas de fruto antes siquiera de tener hojas, viñas que se enredaban unas con otras como si estuvieran bailando una guerra de amor. Y cada planta llevaba dentro de sí una promesa silenciosa, voy a multiplicarme. Voy a cubrir la tierra. Voy a ser incontenible. Él sonrió. Una sonrisa enorme, terrible y tierna al mismo tiempo. Porque sabía que las plantas obedecerían, pero también sabía que, tarde o temprano, todo lo que se multiplica termina queriendo ser más que su creador. El segundo día terminó con el aroma de savia fresca y tierra removida flotando hasta los confines del firmamento. Y en algún lugar, muy lejos, en las aguas superiores que aún no habían sido tocadas por la vida, algo observaba. Algo que no había sido invitado. Algo que nunca había sido invitado. El tercer día se cerró con un suspiro verde y fragante, pero él no descansó. Sus ojos, dos espirales de estrellas recién nacidas, brillaban con una chispa traviesa. Ahora, murmuró, vamos a ponerle ritmo al cielo.
Extendió una mano y el firmamento tembló como la piel de un tambor gigante. Del centro mismo de la luz primordial arrancó dos esferas ardientes. La primera la lanzó hacia el este, un sol colosal, rugiente, hecho de fuego puro y orgullo. Su luz era tan feroz que las plantas de abajo se inclinaron en reverencia, y los océanos reflejaron su cara como 1.000.000 de espejos dorados. Tú gobernarás el día, le dijo. Y que tu calor sea justo, pero no misericordioso del todo. Que los vivos aprendan a correr cuando te enfades. Luego, con la otra mano, moldeó una esfera plateada, suave, misteriosa. La luna. La colocó en el cielo nocturno como una reina silenciosa, rodeada al instante por un ejército de estrellas que estallaron a su alrededor como fuegos artificiales eternos. Tú gobernarás la noche, le susurró. Y que tu luz sea suave, pero nunca inocente. Que los soñadores te miren y se pregunten si alguien los está observando. Y entonces, como quien lanza confeti al universo entero, esparció constelaciones por todo el firmamento, dragones de estrellas, cazadores, osos, serpientes, coronas, cada una con su propia historia ya escrita en luz. El sol y la luna se miraron por primera vez. Hubo un instante de tensión. El sol hinchó su pecho de fuego. La luna sonrió con esa sonrisa que solo tienen las cosas que saben secretos. Y en ese preciso momento, desde las aguas superiores, aquel lugar oscuro y frío que nadie había tocado todavía, algo se movió. Una sombra. Larga. Hambrienta. Había estado esperando exactamente este instante, cuando el cielo tuviera dueños, y cuando esos dueños pudieran ser desafiados. Pero él lo vio. Por supuesto que lo vio. Sonrió de medio lado y dijo, en voz tan baja que solo el vacío lo escuchó, que empiece el juego. El tercer día terminó con el primer atardecer real de la historia, el sol hundiéndose en el mar como un guerrero cansado, dejando un rastro de sangre dorada sobre las olas, mientras la luna subía, pálida y sonriente, como si ya supiera quién ganaría al final. El cuarto día había terminado con el cielo lleno de reyes luminosos, pero el quinto amaneció con un hambre diferente. Él se inclinó sobre las aguas profundas, aquellos abismos que aún guardaban el eco del caos primigenio, y habló con una voz que hizo que las olas se detuvieran en seco. Que las aguas hiervan de vida. Que pululen criaturas vivientes y que aves vuelen sobre la tierra, bajo el firmamento del cielo. Y las aguas explotaron. No fue un nacimiento tranquilo. Fue una rebelión de vida. Del fondo de los mares surgieron leviatanes colosales, serpientes de escamas negras que medían leguas enteras, con ojos como lunas partidas y bocas que podían tragarse ballenas enteras sin masticar. Nadaron en círculos furiosos, chocando contra sí mismas, celebrando su propia existencia con rugidos que hacían temblar los continentes. Luego vinieron los peces, cardúmenes infinitos que pintaban el agua de plata, oro y fuego, tiburones con sonrisas de cuchillos, medusas que flotaban como fantasmas venenosos. Calamares que cambiaban de color según su humor y soñaban con devorar las estrellas reflejadas. Sed fructíferos y multiplicaos, les ordenó él. Llenad los mares y que vuestras multitudes sean incontables. Y ellos obedecieron, con demasiada alegría. Mientras tanto, en el aire, el cielo se llenó de plumas y gritos. Águilas con alas que parecían forjadas en bronce solar rasgaban las nubes. Colibríes diminutos que brillaban como joyas vivientes. Cuervos negros que ya parecían saber más secretos de los que debían. Y una ave extraña, más grande que cualquier otra, con plumas de arcoíris y una mirada que parecía recordar el vacío de antes de la luz, el rock. Todas ellas volaron en espirales gigantescas, pintando el cielo con trayectorias imposibles, como si estuvieran escribiendo el primer poema del universo con sus alas. Él las miró y dijo, está bien. Pero esta vez su voz tenía un filo nuevo. Porque entre las criaturas que acababa de crear, algunas ya lo miraban de reojo. No con gratitud, sino con curiosidad.
Y en las profundidades más oscuras del mar, donde ni la luz del sol ni la de la luna llegaban jamás, algo más grande que los leviatanes se removió por primera vez. No era una criatura. Era una ausencia. Una sombra que no proyectaba sombra. Una presencia que se alimentaba de la idea misma de ser desafiada. Él lo sintió. Giró la cabeza lentamente hacia ese abismo sin fondo y susurró, casi divertido, aún no es tu turno, pero pronto lo será. El quinto día terminó con el océano rugiendo como un corazón desbocado y el cielo lleno de alas que parecían desafiar la gravedad y quizás, muy en el fondo, al mismo Creador. El sexto día llegó como un trueno que no hace ruido, solo presión, solo peso, solo la certeza de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Él se acercó a la tierra seca, aquella que ya no era solo roca, sino un lienzo vivo cubierto de hierba, árboles y flores que olían a promesas, y habló con una voz que hizo que todos los animales se callaran al mismo tiempo. Que la tierra produzca seres vivientes según su género, bestias, reptiles y animales salvajes de la tierra. Y la tierra respondió con furia. Del suelo brotaron formas que no eran plantas ni piedras. Primero los pequeños, conejos que saltaban antes siquiera de tener ojos abiertos, serpientes que se deslizaban dejando surcos de fuego en la hierba, lagartos que cambiaban de color para fundirse con la roca. Luego los medianos, ciervos de cornamenta ramificada que parecían coronas vivas, lobos que ya aullaban antes de tener pulmones completos, leopardos con manchas que parecían mapas de territorios aún no conquistados. Y entonces llegaron los grandes. Un rugido partió el aire en dos. Del corazón de una selva recién nacida emergió el león, melena como llamas negras, ojos que ardían con el mismo fuego que había creado el sol. Detrás de él, el elefante, montaña que camina, trompa que parecía recordar el océano de donde todo salió. El rinoceronte blindado como una fortaleza viviente. El hipopótamo que abría la boca y mostraba un abismo rosado capaz de tragarse el miedo mismo. Todos ellos se miraron entre sí. No había hambre todavía. No había miedo todavía. Solo reconocimiento. Solo la primera pregunta muda que la creación se hacía a sí misma, ¿quién manda aquí, realmente? Él los observó desde lo alto del firmamento, con los brazos cruzados y una media sonrisa que nadie podía descifrar. Está bien, dijo por enésima vez. Pero esta vez lo dijo más despacio. Como quien prueba una palabra antes de soltarla del todo. Porque ahora venía lo último. Lo que cambiaría las reglas para siempre. Se arrodilló, sí, se arrodilló, sobre la tierra roja y húmeda. Metió ambas manos en el barro, como un alfarero que ya no quiere ser solo espectador. Y empezó a modelar. No con palabras esta vez. Con dedos. Con barro. Con saliva. Con aliento. Formó un cuerpo. Hombros anchos. Manos capaces de crear y destruir. Ojos que pudieran mirar hacia arriba y preguntarse por qué. Y cuando la figura estuvo terminada, perfecta, frágil, hermosa, se inclinó y sopló. Un soplo largo, cálido, lleno de vida propia. El polvo se estremeció. El pecho se levantó. Los párpados temblaron. Y abrió los ojos. El primer hombre miró al Creador y no apartó la vista. No con miedo. No con reverencia ciega. Con curiosidad. Y en ese instante, por primera vez desde el principio, él sintió algo nuevo, no orgullo. No satisfacción. Sino un escalofrío delicioso y peligroso. Porque acababa de crear a alguien que, algún día, podría mirarlo de igual a igual o incluso decidir que no necesitaba mirarlo en absoluto. El sexto día no terminó con un suspiro. Terminó con silencio. Un silencio tan denso que hasta las estrellas parecieron contener la respiración. El silencio del sexto día se rompió con el primer latido humano. El hombre, polvo animado, barro con alma, se puso de pie lentamente. Sus rodillas temblaron un instante, como si el peso de la existencia fuera algo nuevo y pesado.
Luego miró alrededor, el jardín que él acababa de plantar alrededor suyo, un paraíso tan perfecto que dolía mirarlo demasiado tiempo. Ríos cristalinos que cantaban en lugar de fluir. Árboles cargados de frutos que brillaban como pequeñas lunas. Flores que cambiaban de color según el humor del viento. Y en el centro, dos árboles que no eran como los demás. Uno, el árbol de la vida, cuyas hojas susurraban promesas de eternidad. El otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyas ramas se curvaban como si escondieran un secreto que ni siquiera el Creador quería pronunciar en voz alta. El hombre los vio, y no sintió miedo. Solo sintió preguntas. Entonces él se acercó, no como trueno esta vez, sino como brisa cálida, y le habló directamente a los ojos. De todo árbol del jardín podrás comer libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El hombre asintió. No porque entendiera la muerte, aún no la conocía, sino porque la voz que hablaba era la misma que había hecho nacer las estrellas. Y eso, por ahora, bastaba. Pero él sabía que no bastaría para siempre. No es bueno que el hombre esté solo, dijo entonces, y su voz tenía un matiz casi juguetón, como quien prepara la sorpresa más grande. Hizo que un sueño profundo cayera sobre el hombre. Sus párpados se cerraron. Su respiración se volvió lenta, profunda, confiada. Y mientras dormía, él extendió la mano hacia su costado. No con violencia. Con ternura quirúrgica. Abrió la carne. Tomó una costilla, viva, latiendo aún con el pulso del hombre, y cerró la herida como si nunca hubiera existido. Con esa costilla formó a otra criatura. No de polvo esta vez. De hueso vivo. De carne que ya conocía el latido de otro corazón. La mujer. Cuando el hombre despertó, ella estaba allí, de pie frente a él, mirándolo con los mismos ojos curiosos que él había usado para mirar al Creador. Él, el hombre, la miró y dijo las primeras palabras verdaderamente suyas: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue tomada. Y por primera vez desde el principio, hubo risa en el jardín. Una risa humana, frágil, cálida, imperfecta. Él los miró a ambos, desnudos y sin vergüenza, y pronunció la bendición más peligrosa que jamás diría: sed fructíferos y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Les dio dominio. Les dio libertad. Les dio todo, menos la única cosa que realmente querían, la capacidad de decidir qué era bien y qué era mal, sin preguntárselo a él. Los días siguientes fueron un deslumbramiento continuo. Adán, porque ese sería su nombre, caminaba por el jardín poniendo nombre a todo lo que veía. Los animales desfilaban ante él en procesión interminable, jirafas de cuellos torácicos que alcanzaban las nubes más bajas, hipopótamos que bostezaban mostrando abismos rosados donde cabían ríos enteros. Águilas que se posaban en su hombro y le susurraban secretos del viento. A cada nombre que Adán pronunciaba, la criatura lo aceptaba como propio, como si hubiera estado esperando esa palabra desde siempre. Tú serás león, decía, y el león rugía con satisfacción. Tú serás oveja, decía, y el cordero balaba suave. Tú serás serpiente, y la serpiente, aún sin maldad, se enroscaba en su tobillo con gratitud. Eva, el nombre que Adán le daría más tarde, porque sería madre de todos los vivientes, lo acompañaba en sus paseos. Juntos descubrieron que las flores se abrían cuando ellos pasaban, que los ríos cantaban en armonía con sus voces, que los árboles inclinaban sus ramas para ofrecerles los frutos más dulces. Una tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, Adán tomó la mano de Eva y la llevó a un claro donde los animales solían reunirse al atardecer. Allí, rodeados de ciervos, leopardos y elefantes, se sentaron en silencio a ver cómo el cielo cambiaba de azul a naranja y de naranja a violeta. ¿Crees que esto dure para siempre?
Preguntó Eva en voz baja. Adán la miró, confundido por la pregunta. ¿Por qué no habría de durar? El Creador lo hizo bueno. Todo es bueno. Eva guardó silencio. Pero en sus ojos verdes había una chispa que Adán no supo interpretar. No era descontento. Era curiosidad. Una curiosidad que iba más allá de nombrar animales o contemplar atardeceres. Era la necesidad de saber si había algo más allá de la bondad. Esa misma noche, mientras Adán dormía profundamente, Eva sintió que alguien la observaba desde la espesura. Se incorporó lentamente. Entre las sombras de los árboles, dos ojos brillaban con un fulgor que no era de animal conocido. No había miedo en ella, el miedo aún no existía, solo una extraña fascinación. Se levantó y dio unos pasos hacia la oscuridad. «Acércate», susurró una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «No tengas miedo. Aquí solo hay verdades que aún no conoces». Eva se detuvo. La voz era dulce, casi maternal, pero había en ella un deje metálico, como campanas que hubieran sido forjadas con un metal equivocado. «¿Quién eres?», preguntó Eva. Una sombra se desenroscó del tronco de un árbol. Era la serpiente, pero no la misma que solía enroscarse en los tobillos de Adán. Sus escamas brillaban ahora con todos los colores del arco iris y ninguno a la vez. Sus ojos, dos pozos de inteligencia antigua, miraban a Eva con una fijeza hipnótica. «Soy la que sabe», respondió. «La que ha visto lo que hay detrás de las cosas». ¿No te has preguntado por qué el Creador escondió ese árbol en medio del jardín? ¿Por qué puso uno prohibido entre tantos permitidos? Eva sintió un escalofrío. Nunca antes había considerado esa pregunta. Él dijo que moriríamos y comíamos de él. La serpiente sonrió, una sonrisa lenta, llena de dientes que parecían de cristal roto. ¿Morir? ¿Sabes siquiera lo que es la muerte? ¿Has visto morir a algo? Las hojas caen y vuelven a brotar. Los ríos se secan y vuelven a llenarse. Nada muere aquí. Todo cambia. El Creador te dijo eso para protegerte, o para protegerse a sí mismo. ¿Protegerse? Eva frunció el ceño. Él no necesita protección. La serpiente se enroscó más cerca, su cabeza a la altura de los ojos de Eva. No necesita protección de bestias o elementos. Necesita protección de la verdad. Porque el día que comas de ese árbol, serán abiertos tus ojos, y serás como Él, conocedora del bien y del mal. Y entonces, ¿para qué te necesitará? Eva sintió que el corazón le latía más rápido. Las palabras de la serpiente se enredaban en su mente como enredaderas. Quería apartarse, pero no podía. Quería despertar a Adán, pero sus pies no obedecían. «Vuelve mañana», susurró la serpiente, deslizándose de vuelta a las sombras. «Vuelve cuando el sol esté alto y Adán esté lejos. Hablaremos de nuevo». Y desapareció. Eva regresó al lado de Adán, temblando. No supo si lo que sentía era miedo o emoción. Esa noche no durmió. Los días siguientes, Eva volvió al claro donde la serpiente la esperaba. Cada encuentro era más largo, más íntimo. La serpiente le hablaba de mundos más allá del Edén, de estrellas que el Creador no había mencionado, de secretos que los animales guardaban y que solo ella, Eva, podría descubrir si se atrevía. «Mira el fruto», decía la serpiente, señalando con su cabeza hacia las ramas del árbol del conocimiento. «¿Lo ves? Brilla con una luz que no es la del sol ni la de la luna. Esa luz es la conciencia. La sabiduría. Todo lo que el Creador sabe, tú podrías saberlo también». Eva miraba el fruto. Era hermoso. Rojo como el atardecer, dorado como la promesa de algo más grande. Una tarde, mientras Adán recorría la parte norte del jardín nombrando a las últimas bestias, Eva se acercó sola al árbol. La serpiente estaba allí, enroscada en la rama más baja, con sus ojos fijos en ella. «Hoy es el día», dijo la serpiente.
Hoy puedes decidir si quieres seguir siendo una niña que juega en el jardín o convertirte en algo más. En alguien que sabe. Eva extendió la mano. Sus dedos rozaron la piel del fruto. Estaba cálido. Vivo. Latía como un corazón pequeño. En ese instante, desde el otro lado del jardín, Adán levantó la vista. Sintió un escalofrío que no venía del viento. Algo dentro de él, quizás el eco de la costilla que le habían tomado, le gritó que corriera hacia ella. Pero ya era tarde. Eva tomó el fruto. Y lo mordió. El crujido resonó por todo el Edén como un trueno pequeño y privado. El jugo le corrió por la barbilla. Sabía a todo lo que había sido prohibido: libertad, vergüenza, poder, miedo, amor, muerte, todo mezclado en un solo sabor imposible. Sus ojos se abrieron de golpe. Y vio. Vio que estaba desnuda. Vio que el jardín, de repente, ya no parecía suficiente. Vio la verdad y el horror de la verdad. Corrió hacia Adán con el fruto a medio comer en la mano. «Toma», le dijo, jadeando. «Come. Es maravilloso». Adán la miró. Vio el cambio en sus ojos. Vio la fruta. Vio la serpiente en lo alto, sonriendo como si hubiera ganado una apuesta antigua. Y sin decir una palabra, mordió también. En ese instante, el jardín entero contuvo la respiración. El primer efecto fue la vergüenza. Nunca antes habían sentido algo así. Se miraron el uno al otro y, por primera vez, vieron su desnudez no como algo natural, sino como algo que debía ocultarse. Corrieron a buscar hojas de higuera, las cosieron apresuradamente y se cubrieron con ellas. Luego se escondieron entre los arbustos, temblando, esperando quién sabe qué. Entonces oyeron la voz. No era un trueno. No era un susurro. Era la voz que había dicho: hágase la luz, pero ahora sonaba diferente. Más humana. Más triste. Caminaba por el jardín al fresco del día, y cada paso resonaba en sus corazones como un tambor de juicio. ¿Dónde estás?, preguntó la voz. Adán sintió que las piernas le fallaban. Respondió desde su escondite. Te oí en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí. Un silencio. Luego, la voz, más cercana. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé no comer? Adán miró a Eva. Ella bajó la vista. Él tragó saliva y dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y comí. La voz se dirigió entonces a Eva. ¿Qué es lo que has hecho? Eva levantó la barbilla, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. La serpiente me engañó, y comí. Entonces la voz se volvió hacia el árbol donde la serpiente aún permanecía enroscada. Y habló con una calma que helaba más que cualquier tormenta. Porque esto has hecho, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La serpiente no respondió. Solo siseó una risa baja, como si supiera que esa maldición era también una promesa, y que la guerra apenas comenzaba. Luego, a Eva. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Finalmente, a Adán. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Adán sintió el peso de la tierra misma en los hombros. Ya no era solo un jardín. Ahora era un campo de batalla diario.
Entonces Dios hizo algo que ninguno esperaba. Tomó pieles de animales, los primeros en morir en el Edén, y vistió al hombre y a la mujer. No con palabras, con manos, con ternura que dolía más que cualquier castigo. Les cubrió la desnudez que ellos mismos habían descubierto. Les dio ropa hecha de muerte, para recordarles que la inocencia ya no volvería. Y después de vestirlos, los miró una última vez. En sus ojos, esos ojos de galaxias girando, no había ira. Solo una tristeza inmensa, antigua, como si ya hubiera visto todo esto antes, en otros mundos, con otras criaturas. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Extendió su mano, la misma que había modelado el barro, y una espada de fuego giró en el aire, viva, furiosa. 2 querubines aparecieron, alas de llamas y ojos que no parpadeaban nunca. Expúlsenlos, ordenó. Y el jardín se cerró. El hombre y la mujer fueron echados fuera del Edén. Caminaron hacia el este, hacia una tierra que ya no cantaba, hacia un mundo que ahora tenía espinas, sudor y muerte. Detrás de ellos, la espada flameante giraba sin descanso, guardando el camino al árbol de la vida. La mujer miró atrás una vez. Vio el jardín perfecto desvaneciéndose como un sueño que se enfría al amanecer. El hombre tomó su mano. No dijo nada. Solo apretó. Y juntos dieron el primer paso fuera del paraíso. El 7º día, que había comenzado en descanso perfecto, terminó en exilio. Pero en algún lugar, muy adentro del corazón humano, una chispa seguía ardiendo, la promesa de que la simiente de la mujer algún día aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque para llegar a ese día, tendrían que atravesar siglos de sangre, sudor y lágrimas. Fuera del Edén, el mundo era áspero. El sol quemaba sin piedad. La tierra se abría en grietas secas que parecían bocas hambrientas. Los ríos ya no cantaban, solo murmuraban con cansancio. El hombre y la mujer caminaron en silencio durante días. No había palabras suficientes para nombrar lo que habían perdido. Solo había pasos. Y el eco de la espada flameante girando detrás de ellos, cada vez más lejos, pero nunca del todo ausente. Al final, encontraron un valle donde la tierra era un poco menos cruel. Allí se detuvieron. El hombre construyó un refugio con ramas y piedras. No era hermoso, pero era suyo. La mujer recogió hierbas y raíces que ya no crecían solas y sin esfuerzo. Sus manos se llenaron de cortes. Sangró por primera vez de verdad. Y lloró, no por el dolor físico, sino porque entendió que la sangre ahora era parte de su historia. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas que ya no parecían tan cercanas, la mujer sintió algo nuevo en su vientre. No era hambre. No era miedo. Era vida.